Bueno, ya hemos pasado por la figura de Galileo. Veamos algunos momentos puntuales importantes. Telescopio 1609. Su primer telescopio es un poco rudo, un telescopio de unos 7 aumentos, una lente convergente y una divergente, pulidas por él mismo y de casi 1 metro de tamaño, con las cuales realiza sus primeras observaciones, que representa gráficamente en el libro Sidereus Nuncius. Bueno, decir que luego, si queréis, he traído aquí un facsímil de Sidereus Nuncius, pequeñito, y luego las traducciones a español, catalán, euskera y demás, por si queréis ojearlas, luego al terminar la conferencia, si alguien tiene interés, pues puede ver un poquito el libro que publicó Galileo. En estas le da un empujón importante al heliocentrismo y tira un poco por tierra el aristotelismo. Nada podía orbitar, no había ningún objeto que no pudiera orbitar si no era alrededor de la Tierra, y él descubre que alrededor de Júpiter hay 3 puntitos que en primer lugar creía que eran estrellas y que posteriormente se dio cuenta que eran objetos que orbitaban. Luego vio que eran 4 en realidad, porque estaba oculto uno de ellos en las primeras observaciones, y que eran objetos que orbitaban alrededor del planeta Júpiter. Con lo cual, no todo orbitaba alrededor de la Tierra. Había lugares, había objetos que también tenían elementos orbitando a su alrededor, con lo cual, primera prueba de que ese sistema tenía fallos. Otra prueba evidente era las fases del planeta Venus. Las fases del planeta Venus solo podían ser explicadas si el planeta Venus estaba orbitando alrededor del Sol. Bueno, aquí no supo cómo interpretarlo, esto era Saturno. Aquí el telescopio era bastante rudo y no pudo llegar a ver los anillos realmente, y creyó que era un sistema doble, un planeta doble, con lo cual no lo explicó con ninguna claridad. Luego también una demostración que quiso hacer es que las estrellas, los cielos eran inmutables y no podía haber nada más. Lo que había, las casi más de 2000 estrellas, o 2000, el número exacto no recuerdo, pero supone que había, en realidad cuando miró la zona de Orión, aquí puedo representar todas las nuevas estrellas que podía ver con su telescopio, es decir, él lo vio y podía ver lo que quisiera, y también vio las Pléyades, que además de las 7 que podíamos ver visualmente, aparecían varias decenas más de estrellas. Bueno, el libro por el cual fue la Inquisición le llamó al orden, además de en el 1616, cuando le dijo que no podía defender el sistema de Copérnico, fue el diálogo. En el diálogo hay 3 personajes: Simplicio, que es el que defiende la tradición y que aboga por el sistema ptolomaico y aristotélico; Salviati, pues un reformador, defensor del copernicalismo, que es el propio Galileo; y luego un árbitro, Sagredo, que es el sentido común, cualitativo, moderado, es como desconocedor de todo y lo está viendo como por primera vez, pero con su inteligencia es capaz de dar una visión neutral de lo que está ocurriendo en estos momentos, en cada uno de los enfrentamientos que se están produciendo. Y llegamos a la obra más importante desde mi punto de vista, que dio el cambio realmente y que hizo que la ciencia entrara, que apareciera la ciencia moderna, que es el Discourse. En 1638 presenta este libro. Bueno, no lo he dicho hasta ahora, pero lo voy a decir ahora mismo. Galileo quería que llegara sus libros al máximo de gentes. El lenguaje científico de la época era en latín. Él publicó sus libros en el lenguaje mundano, en italiano en el momento, en el lenguaje de que todo el mundo, todo el mundo no tenía acceso a ellos, pero que todo el mundo que pudiera leer, pudiera leerlos sin tener que irse al lenguaje científico. Fue un gran salto divulgador también. Bueno, en esta obra sentó las bases de la física y de las matemáticas para el análisis del movimiento. Sentó la primera ley de caída de los graves en el vacío y elaboró la teoría del disparo de proyectiles. Todas ellas eran simplemente una análoga de la caída libre. Cualquiera de ellas la reflejó como una análoga de la caída libre. Y esta obra se convirtió, o es, la piedra angular de la ciencia de la mecánica, de la cual bebió de ella y fue la cabeza más visible posteriormente Newton. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que hay en esta obra, de algunos puntos relevantes de esta obra. La caída de los graves. Es el primer experimento significativo de Galileo y se basa en sus estudios de planos inclinados, en el cual, pues, también estudia el movimiento del péndulo, del periodo del péndulo, que
según el periodo era el mismo y dependiendo de la cuerda, aunque fuera más corta o fuera más larga, aparentemente nos parece que es más rápido uno que otro. Pues no, realmente él vio, estudiándolo con experimentos, que al acortar el tiempo era el mismo, el que recorría de un extremo a otro, y al poner la puerta el tiempo era el mismo. Lo único que aumentaba, evidentemente, para recorrerlo era la velocidad. Experimentalmente lo demostró. Bueno, viendo el movimiento de caída de los cuerpos, alcanza la primera ley que se puede considerar como ley matemática, que es que la velocidad crece con el tiempo. No lo pudo demostrar fácilmente midiendo la caída de objetos verticales, pero para poder llegar a las conclusiones sí que puede hacer rampas inclinadas en las cuales estaban muy pulidas y utilizaba elementos, claro, físicamente más perfectos, esferas muy pulidas para que el movimiento fuera físicamente lo más perfecto posible y entonces poder sacar conclusiones. Bueno, pues se dio cuenta de varias cosas y entre otras también se dio cuenta de, fue el primero en que vio lo de la caída en el vacío, se la imaginó, se dio cuenta de que un cuerpo grave tiene la propiedad de dirigirse hacia el centro de gravedad, es decir, caer. En este caso hacia el centro de la Tierra. Su movimiento es constante y además aumenta según va cayendo. En tiempos iguales se va aumentando la velocidad, aunque él no conocía o no tenía constancia todavía de lo que sería la aceleración, pero la intuyó directamente. También se dio cuenta que la aceleración se puede modificar por la resistencia al medio. ¡Ay! Se me caen los limones. Evidentemente, me da igual el ejemplo del globo que el del papel. Se dio cuenta que, claro, si sueltas un papel hay una resistencia al medio. No cae exactamente igual que cae, por ejemplo, el limón. Bueno, pues visualizó, y bueno, y lo cuenta con esta frase que veis aquí, que no la veía de Salviati, que si desapareciera el aire, si desapareciera esa fricción, realmente caerían exactamente con la misma velocidad y en el mismo tiempo. Bueno, se puede hacer un pequeño, sin quitar, yo no puedo hacer el vacío aquí, en esta sala, evidentemente. Según los aristotélicos, objetos de distinta masa, los que más masan caían más rápidos. Según los aristotélicos. Pero objetos, es lo que dijo que realmente que los objetos que tuvieran la misma resistencia al aire caerían a la misma velocidad, pero si cambiaban de resistencia, cambiaba el tiempo de caída. Pero si tenían el mismo peso y quitábamos el aire, o distinto peso y quitábamos el aire, tardarían lo mismo. Ejemplo, a lo que voy. Yo cojo dos papeles que pesan lo mismo. No lo sé, más o menos, vamos. Hago una bola con uno de ellos, tiene la misma masa. Según los aristotélicos, cuerpos de la misma masa tardan el mismo tiempo en caer al suelo. Bueno, pues cojo el papel. ¿Han tardado lo mismo? No. Aquí ha fallado. Es un experimento bastante sencillo para ver que ya falla. Falla esa concepción de que la masa era el elemento que hacía que cayeran los cuerpos más rápidamente. Bueno, si hago la misma bolita con esta, caerían a la vez. Con lo cual, la forma, es decir, la resistencia al aire, al elemento en el cual están cayendo, es la que hace que varíe, en realidad. Bueno, estos dos, esto es un limón, pesa más, esto pesa menos, es un limón de plastiquito. En este caso tienen la misma forma y su resistencia es más o menos parecida, con lo cual deberían de tardar casi lo mismo en caer. Vale, no, hombre, tampoco creo que lo haya soltado perfectamente a la vez, pero evidentemente si la resistencia es la misma, aunque tengan distintas masas, deberían de caer casi a la vez. Bueno, deberían de caer a la vez. El experimento que se hizo totalmente palpable de que Galileo tenía razón, llegó hasta el punto de que se hizo en la Luna. O sea, a la Luna se llevaron un martillo y una pluma para demostrar que Galileo tenía razón. Si queréis, hay un vídeo en internet y ponéis viaje a la Luna, experimento, martillo y pluma. Y además el astronauta se llamaba Johnson, bueno, no recuerdo el astronauta en particular, hizo el experimento, lo grabó y soltó una pluma y soltó un martillo y cayeron a la vez, en ausencia de aire, en ausencia en el vacío, vamos, en realidad. Bueno, seguimos. Bueno, pues él lo vio, comentó lo del globo y dijo que si quitábamos realmente todo el aire, si hacíamos vacío, iba a tardar lo mismo. Bueno, esta demostración la hizo también en PISA, o se cuenta que la hizo en PISA, para demostrar a los aristotélicos, a los presocráticos, demostrarles que estaban
equivocados. Bueno, este era el tipo de instrumentos que él construía, instrumentos para poder medir, con una pequeña campanita iba sonando para poder medir. Él para medir utilizaba péndulos, para medir utilizaba, como era músico, utilizaba melodías que ya sabía el tempo de esa melodía, utilizaba clepsidras, relojes de agua, utilizaba relojes de arena, todo esto para medir con precisión y llegar a esta fórmula que llegó aquí. Se dio cuenta que en esta caída, pues en el primer segundo, o en el primer tiempo, en 1, se movía, se desplazaba y recogía y recorría, bueno, 1, soltaba y en un tiempo, llamémoslo t, recorría 1. En el siguiente tiempo recorría 3, en el siguiente 5 la distancia, en el siguiente, pues 1, 3, 5, 7, es decir, que era una proporción impar. Bueno, pues esta proporción impar es tan peculiar como que en el primer tiempo 1 y en el segundo tiempo 3 más 1 es 4, 2 al cuadrado. En el tercer tiempo 5, 5 y 3, 8 y 1, 9, 3 al cuadrado. Si seguimos así adelante con los impares, llegamos a la primera fórmula, la primera función que se puede considerar como tal cual en la historia de la ciencia. El espacio depende del tiempo y viene dada por una constante y por el tiempo al cuadrado. O sea, es la primera fórmula, el primer cambio y el primer elemento que podemos decir que abrió la puerta de la ciencia moderna. Bueno, pues aplicó estos mismos conceptos que se podían aplicar a la caída de los cuerpos, se puede aplicar al disparo de los objetos. La explicación aristotélica del disparo de los objetos era tal que un objeto lo que hacía realmente es que era, tú lanzabas un objeto, se movía en línea recta por el ímpetus, se cansaba y cuando se cansaba caía. Ese era el movimiento según los aristotélicos. Bueno, pues realmente lo que vio Galileo es que en realidad el objeto tiene pues su dirección de salida, pongamos el cañón en horizontal y disparemos, y viene acompañada por la suma de dos movimientos, el suyo propio y el de caída vertical. La suma de esos dos movimientos hacen que describa una curva particular, y esa curva particular es la parábola. Si hacemos el lanzamiento, lleva su línea recta y su intento de ir cayendo, o sea, va a ir cayendo también verticalmente, hasta que llega un momento en que realmente cae. Y fue también el que mostró por primera vez el primer principio relativista, lo que podemos llamar la relatividad de Galileo, en el cual nos dice que el movimiento del cuerpo dentro del sistema, que el movimiento de un cuerpo viene definido por dos. Uno, el movimiento del cuerpo en el propio sistema y el movimiento del sistema. Es decir, que para distintos observadores el movimiento no tiene por qué ser el mismo, es relativo al observador. Es decir, no hay un punto en todo el universo de referencia fijo. La demostración de esto se podría hacer, esto lo que hace es tirar por tierra también el que la Tierra tenga que estar parada. Es decir, la Tierra puede moverse perfectamente y girar sin que haya vientos huracanados, que era lo que defendían los aristotélicos. Si la Tierra se mueve, el viento sería tan fuerte que nos echaría para atrás. Y si además se mueve alrededor del Sol, a la distancia que está el Sol y a la velocidad que tiene que llevar, estamos hablando de miles de kilómetros por hora. Bueno, sí, no lo he calculado, pero miles de kilómetros. Con lo cual, sería imposible vivir en la Tierra. Bueno, pues hizo un experimento, o pensó un experimento que era montando, hay varios, pero uno de ellos es montando a caballo. Yo ahora no voy a montar a caballo, solo voy a andar, evidentemente, en el cual, según los aristotélicos, si yo estoy quieto y si la Tierra se moviera, yo al dejar caer la naranja, al moverse la Tierra, o sea, el limón, ahora es un limón, se iría hacia atrás, si la Tierra gira en aquella dirección, y si gira en esta dirección, sería hacia adelante, caería adelante o detrás de mí. Al caer aquí, significa directamente que la Tierra no se mueve. Parece evidente, ¿no? Bueno, pues, realmente, si yo empiezo a andar, si yo lo dejo quieto, me cae aquí. Pero si empiezo a andar, mi movimiento es solidario con el limón y caería también a mis pies. Si lo grabáis, cae en mis pies, Vosotros que lo estéis grabando, lo ponéis a cámara lenta luego. Si se hace con un caballo que es todavía más rápido, se ve más claramente que directamente, según te vas moviendo, este movimiento que estamos imprimiendo, que es solidario, acompaña al movimiento de los cuerpos que están en él, con lo cual es relativo al observador. Otra cuestión, yo quieto, lanzo para arriba y es una línea recta. Si yo sigo andando,
Para mí sigue siendo una línea recta. Pero para vosotros, si hubierais representado, realmente en este trozo que me he movido, el limón que ha salido de esta posición ha hecho este recorrido hasta caer en mi mano. O sea que el observador puede describir el movimiento de una forma relativa, dependiendo de dónde nos situemos. Con lo cual, no hay un punto de referencia fijo. Sería el primer momento del principio de relatividad, y es la relatividad galileana. Bueno, y por último, ¿qué es que un objeto esté quieto? Pues bueno, para que un objeto esté quieto en realidad es en relación al resto de objetos con los cuales está. En relación a estos dos objetos, este no se mueve respecto de este y este no se mueve respecto de este en ningún caso, aunque solidariamente se pueda mover con el resto del sistema. O sea, realmente es en relación de unos con otros. Y estos son en el libro principal y el gran salto que va a pegar la ciencia a partir de este momento, y sobre todo porque utiliza métodos experimentales. Y pasamos al otro gran genio, al Isaac Newton. Ya hemos llegado casi al final. Como os he dicho, Isaac Newton nace el mismo año que Galileo muere. El año que nació muere su padre, por eso hijo póstumo. Nació también antes de tiempo. Su madre inicialmente quería que se dedicara y que fuera granjero, pero vieron que el chaval tenía futuro, que tenía talento. De hecho, era muy mañoso, era capaz de hacer pequeños molinos de viento, de hacer elementos constructivos ingeniosos que le convencieron para que su madre lo mandara al final al Trinity College de Cambridge. Allí estuvo trabajando para pagarse los estudios, y allí, aunque no destacó especialmente en los estudios, sí que asimiló con facilidad los conocimientos y los principios científicos y matemáticos de mediados del siglo XVII, como las introducciones de Galileo, Bacon, Descartes, Kepler y otros. Asimilaba muy bien las ciencias, aunque en otros campos era menos aplicado. Fue el primero en demostrar que las leyes de la naturaleza que gobiernan el movimiento de la Tierra gobiernan también el movimiento de los cuerpos celestes, es decir, una ley universal que servía para el movimiento de la Luna y que servía para la caída de una manzana. Y comparte una gran revolución en la matemática, que es el cálculo integral y diferencial. Lo comparte con Leibniz, y que le llevó el decir quién es autor, quién fue el primero, quién no lo fue, le llevó una gran disputa entre ellos, enconada. Bueno, Newton tenía disputas casi continuamente con todo el mundo. Todo el que no le llevaba la razón, pues era muy tenaz y muy cabezón. O sea, se enfadaba rápidamente si no le llevaban la razón, con lo cual la mayoría de su vida estaba enfadado. De Newton, haciendo una breve biografía, nace, depende para quién, el 25 de diciembre de 1642, en la Navidad de 1642, en el calendario juliano, ahí. ya no sale nada. ¿Por qué digo en el calendario juliano? Porque Inglaterra todavía no había adoptado el calendario gregoriano. ¿Sabéis que en el 1582, 84, un error de 2 años, no me fijo, se encargó que Gregorio, el Papa Gregorio viera que se ajustara el calendario juliano, porque había un desfase ya. De hecho, había un desfase de 10 días. Bueno, pues en ese año se pasó, el 4 de octubre pasaron al 15 directamente. Lo asimilaron inicialmente pocos países, Italia, España y Polonia. Creo que fueron los 3 primeros países que adoptaron este calendario. Pero hubo otros países que no lo adoptaron hasta muy tarde, por ejemplo Inglaterra hasta 1752. Así que evidentemente, como nació en Inglaterra, la fecha que le damos por válida es la que tenía en ese momento, 25 de diciembre de 1642 o 4 de enero de 1643, como queráis. En 1600, ya que he dicho lo del calendario, que sepáis que en el siglo XIX, a principios del XIX, el último país que aceptó este calendario fue Grecia. O sea que algunos han tenido que esperar mucho para cambiar del calendario juliano al gregoriano. En 1660 se fue al Trinity College, como he comentado, y se graduó en el 65. En el 68 fabrica su primer telescopio reflector, y veremos el por qué lo construye. En 1969 es nombrado profesor de matemáticas. En 1672 presenta el telescopio a la Royal Society, lo cual le vale que sea admitido dentro de ella. En 1687 publica la obra más importante
que es Principia, en el cual habla de los principios matemáticos y de la filosofía de la naturaleza, y en la cual aparece esta ley universal. En 1689 es elegido miembro del Parlamento. En 1696, director de la moneda. Una de las novedades del director de la moneda es que el país, realmente el valor de la moneda dependía de la cantidad de oro que tuviera ese país, con lo cual, pues eso más o menos, bueno, no sé si ha cambiado mucho o poco, pero también fue un precursor de que se utilizara este sistema. En 1703 se nombra presidente de la Royal Society y es reelegido continuamente año tras año hasta que muere en 1727. En 1704 publica otra de sus grandes obras, Óptica. En 1705 fue nombrado caballero, Sir Isaac Newton, por la reina, en aquel momento la reina Ana de Inglaterra. En 1711 publica Análisis y muere el 31 de marzo de 1727 en Londres. Si alguien quiere ir a ver su tumba, pues no es difícil porque está enterrado en la abadía de Westminster, donde están enterrados todos los grandes hombres de Inglaterra. Bueno, pues veamos los hitos de Newton. Telescopio reflector, ¿por qué? Pues se dio cuenta que con el refractor tenía un problema importante, que era la aberración cromática. O sea, depende de la lente, la longitud de onda se enfocaba en distinta posición, cada uno de los colores. Eso que hacía que al mirar por el telescopio refractor, a una estrella aparecían anillos multicolores, concéntricos. Bueno, pues con su estudio de óptica se dio cuenta que podía construir a través de espejos, eliminaba ese elemento y se quitaba esta aberración cromática. Y aparece el telescopio que él mismo inventó, el reflector. Su primer telescopio es pequeñito, esto ni siquiera es escala, porque tiene un espejo de unos 3 centímetros, podéis imaginar, una pulgada y un octavo más o menos, y el tubo mide unos 15 centímetros. No tiene aberración cromática y tiene otra cosa positiva, que es 10 veces más corto que debería ser uno de lentes. Acorta el tamaño consiguiendo la misma resolución y los mismos aumentos. Bueno, Principia. Principia es la gran obra maestra de la física y del estudio del movimiento de los cuerpos. Contiene, de Principia también decir que gran culpa de Principia fueron sus compañeros. Cuando estaba en la Royal Society le lanzaron un reto en el cual le dijeron que a ver si era capaz de explicar por qué los planetas orbitaban alrededor del Sol. Bueno, pues para cabezón Newton. Era ponerse un reto y era sacarlo sí o sí. Durante 2 años se encerró en sus estancias. Se habla de que podía tirarse días, sesiones de trabajo de entre 18 y 20 horas sin salir, y su único ejercicio era pasear por dentro de la habitación, escribiendo continuamente, desarrollando la matemática y la física adecuada para poder explicar ese reto que le habían lanzado en este momento sus compañeros. Bueno, se dio cuenta que el movimiento de todo es igual a la suma del movimiento de sus partes. Es decir, eso se dio cuenta básicamente cuando miró el Sol, el movimiento del Sol. La curva que describe el Sol vio que eran pequeños trozos, que si sumabas todos ellos daban el total, con lo cual para estudiar el movimiento no hacía falta estudiar todo el movimiento, sino diferenciales trozos de movimiento para poder luego interpretar ese movimiento como una curva, como podría ser una elipse, o como podría ser una elipse, como podría ser una parábola, etcétera, etcétera. Y saca sus 3 primeras leyes de la inercia. La primera, todo cuerpo preserva el estado de reposo o de movimiento uniforme, es decir, un cuerpo si está en movimiento lo mantiene tal cual y si está en reposo se queda quieto directamente, si no hay ninguna otra fuerza que le obligue a cambiar, es decir, si no hay rozamiento y otra serie de cuestiones que podrían hacer que variaran. Y aquí está la segunda ley: el cambio del movimiento es proporcional a la fuerza que se aplique sobre él en la línea de la fuerza que ha sido aplicada. Y por último, la tercera ley de la inercia, que es la de acción y reacción, que siempre hay una reacción igual y contraria de una fuerza con otra. Es decir, que la acción mutua de dos cuerpos que se atraen, es proporcional e inversa a la fuerza con la cual se atraen esos cuerpos. Estas son las 3 leyes principales del movimiento de los cuerpos. Y estas 3 en conjunto vienen a dar la cuarta y más importante ley. La cuarta ley de la inercia, que es la deducción de las 3 anteriores.
y es la que llamamos ley de gravitación universal. En principio aparece la ley de gravitación universal, en la cual se da cuenta que, mirando la atracción de la Tierra y la Luna, la fuerza que se produce es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Todo ello multiplicado por una constante que llamamos la constante G de gravitación universal. Esta gran ley universal la descubrió gracias a las tres anteriores y con ella pudo explicar sin ningún problema por qué cae una manzana, por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra o por qué la Tierra orbita alrededor del Sol. También nos dice que todo cae. La Luna está cayendo continuamente hacia la Tierra, pero en su movimiento lo que hacen es orbitar realmente al final. Con lo cual, la Luna no está dando vueltas a la Tierra, está cayendo hacia la Tierra continuamente. Y eso produce luego esa órbita. Bueno, y aquí la anécdota. La anécdota de la manzana, ¿fue verdad? ¿Fue mentira? Dejó de serlo. Siempre hay que contarla, ¿no? ¿Fue quien le abrió los ojos? Bueno, es una anécdota que el propio Newton relató. Dice que cuando estaba en su casa, en el 1665, que vio caer, no le cayó en la cabeza, sino que vio caer una manzana realmente en su jardín, donde nació, y que hay indicios que esa manzana existió, o sea, es probable que sí, hasta 1777, que la manzana es de flor de Kent, que es una manzana que parece ser que es mediocre y por eso no se planta habitualmente, y que si alguien quiere ver un manzano de este tipo, pues tendría que irse o bien al Trinity College, donde él estudió, cerca de la habitación donde él vivió, o tendría que irse también con la colección de árboles de frutales de Kent. O sea que directamente es una anécdota que él contó, pero que en realidad pues tampoco tuvo por qué ser real, porque no era necesario que le cayera una manzana para que este genio descubriera la ley de gravitación universal. Otra de sus grandes publicaciones es óptica. Hay estudios detallados de la luz, de la refracción, reflexión, dispersión, y en particular en su tercer libro hay una cosa muy importante. Él sabía lo de que la luz se dividía, pero intuía que la luz no solamente tenía distintas longitudes de onda, sino que también se podía comportar como corpúsculo, es decir, que la luz realmente eran también partículas. Es la primera vez que aparece este concepto y aparece en su libro, en la tercera parte de su libro. Y llegamos a la gran revolución de la matemática y de la ciencia, que sería el libro Análisis. En Análisis fue la gran contribución que ha hecho Galileo a lo que podemos llamar el cálculo en particular diferencial e integral. Aparecen las reglas de la cadena, derivadas, serie de Taylor, binomio de Newton, es decir, aparece una nueva matemática inconcebible hasta el momento. Los filósofos, paralelamente Leibniz, también la descubrió. Lo que pasa es que Newton, según contaba él, la había desarrollado antes, pero no la publicó hasta 20 años después de ese desarrollo, porque se despistó, entre comillas, en otras cosas. Se centró en el tema de la óptica y se centró también en el tema de la demostración de la ley del movimiento de los planetas. Todo esto llevó a una gran lucha, controversia entre los dos, aunque en realidad el mérito se lo podríamos achacar a los dos, y sobre todo que la nomenclatura que más utilizamos es más la de Leibniz que la propia del propio Newton. A partir de este momento cambió, la matemática cambió radicalmente, la mecánica cambió radicalmente y la física matemática hizo que la ciencia moderna apareciera tal cual la conocemos actualmente. Resumiendo, en primer lugar, que desde aquellos primeros años, en el Paleolítico, en que aparecían lunas, hace 40.000 años más o menos, 35.000 años, que desde el nacimiento de la astronomía allí hace unos 5.000 años, en el creciente fértil, que desde que hubo un consenso en que el modelo de Ptolomeo era el del mundo, ese modelo aristotélico, geocéntrico, desde que se mejoraron las observaciones del cielo con nuevos instrumentos, la medida sobre todo de los árabes, de las tablas que hicieron, desde que el propio, vamos a ponernos también aquí nosotros, Alfonso X hizo que la escuela de traductores de Toledo y la escuela de observadores de astrónomos que tenía hiciera los grandes estudios astronómicos y las grandes tablas astronómicas, desde que la reentrada del saber científico y astronómico a Europa, junto con el heliocentrismo de Copérnico, nos lleva al siglo XVII para que aparezcan los grandes cambios en el mundo de la astronomía. En todos estos años
en todos estos años era todo observacional. No se había descubierto en realidad nada. Todo era lo que se podía ver. Los planetas eran los mismos que se vieron al principio. Las estrellas las que había, era todo inmutable. En todo este tiempo, la astronomía se centraba en que el centro del universo era la Tierra y que todo lo demás era casi inmutable, no había nada que descubrir. De golpe, desde este momento, desde este siglo XVI, en tan solo 400 años la ciencia ha avanzado más que en todos los milenios anteriores. Y todo esto, gracias en gran medida a dos grandes genios, Galileo y Newton. Ya no tengo nada más que decir.